En las sombrías calles de México, caravanas de terror avanzan lentamente, encabezadas por monstruos blindados, símbolo del poderío del CJNG, el cartel de Jalisco Nueva Generación. Estas bestias sobre ruedas, con el siniestro emblema FCJNG, son el temor de toda una nación. Son una manifestación brutal de la violencia, una advertencia para todos aquellos que se crucen en su camino. Pero hay algo más, una escalofriante conexión con el mundo virtual que revela sus acciones al mundo. Esta es la historia de un cartel que ha desatado un infierno sobre México y su incierto destino en medio de su propia violencia desmedida. Pero antes de seguir con su historia, recuerda suscribirte a nuestro canal para activar las notificaciones. En el sombrío y desolado paisaje de Aguililla se desató una tragedia inimaginable. Bajo el siniestro estandarte del cartel Jalisco Nueva Generación, un cartel cuyos métodos son tan directos como aterradores, la violencia se convierte en su himno y su sed de poder es insaciable. Esta organización, bajo el liderazgo del Mencho o Ceguera Cervantes, ha elevado el narcotráfico a niveles brutales, sembrando la tierra con asesinatos, torturas y humillaciones. Pero lo más escalofriante es que sus sicarios no limitan su violencia a enemigos en el mundo del crimen, también lo descargan ferozmente sobre las autoridades para asegurarse que nadie se interponga en sus siniestros negocios. Nos situamos en junio de 2020, aunque podríamos contar innumerables historias similares debido al poder de fuego y violencia para este grupo. Prepárense para un relato lleno de suspenso y misterio. En varias regiones de México, los carteles de la droga han establecido su dominio de manera ilegal y violenta. Estas organizaciones criminales conquistan territorios y luego los defienden con ferocidad contra las Fuerzas Armadas y otros carteles. Michoacán es un ejemplo de esta lucha constante, donde la población vive en un temor perpetuo, presenciando asesinatos, desmembramientos y balaceras a diario. Las fuerzas de seguridad, tanto federales como locales, son blancos frecuentes del crimen organizado. El CJNG está armado hasta los dientes y no dudan en enfrentarse a las autoridades. Michoacán es uno de los campos de batalla principales. Aquí, los grupos de autodefensa intentan resistir al poderoso CJNG, señalado como autor de numerosos ataques a policías y elementos de la Guardia Nacional, todos ellos con consecuencias mortales. El 14 de octubre de 2019, en un macabro episodio, un grupo de agentes patrullaba el municipio de Aguililla y cayó en una emboscada. 13 policías perdieron la vida y 9 resultaron heridos. La patrulla había sido enviada para escoltar a una madre y su hija en una diligencia en Morelia, la capital de Michoacán. Pero en el camino, más de 30 individuos armados y provistos de vehículos blindados los atacaron en una trampa mortal del CJNG. Los sicarios filmaron la matanza como una macabra firma de sus atrocidades. Pero la historia más intrigante y perturbadora es la de una carretera rural en Chinicuila, también de Michoacán. Elementos de la Guardia Nacional patrullaban despreocupados, aunque se rumorea que su ronda tenía un propósito misterioso: la búsqueda de maquinaria pesada robada por los narcos para la construcción de caminos en la selva. Fuera cual la razón, este contingente de la Guardia Nacional fue emboscado por miembros del CJNG en un episodio que sobrepasó los límites de la brutalidad. Las razones detrás de este acto, algunos dicen, son tan simples como el aburrimiento de los sicarios del CJNG. El 7 de junio de 2020, a las 7:35 de la tarde, un escalofriante suceso tuvo lugar. Los efectivos se desplazaban en 2 camionetas de la Marina y la Guardia Nacional, ajeno a la trampa que les aguardaba. 10 vehículos de sicarios les tendieron una emboscada implacable. En el preciso momento en que los criminales visualizaron a los uniformados, abrieron fuego sin medir palabra alguna. Lo aterrador era el armamento utilizado por el CJNG, rifles de asalto y fusiles Barrett calibre .50. Ante esta inmediata hostilidad, los agentes se vieron obligados a descender de sus vehículos, refugiándose en la parte trasera para responder el fuego enemigo. Los valientes uniformados no cesaron de devolver el fuego de los guerrilleros narcos, a pesar de encontrarse en una clara desventaja. Finalmente, lograron repeler a los sicarios, pero a un costo inaceptable. 4 miembros de la tropa resultaron heridos y 2 de ellos perdieron la vida en el lugar. Las autoridades, hasta la fecha, han mantenido en secreto los motivos detrás del ataque. A pesar de la notoria violencia entre carteles y fuerzas armadas en la zona, persiste la sospecha de que el atentado careció de sentido, llevado a cabo por pura diversión.
Además, se rumorea que algunos sicarios del clan narco responsable del ataque, incluyendo a Nazario Cáceres, alias El Sello Rojo, teniente del CJNG en la región, también perdieron la vida. El Sello Rojo era un hombre de gran influencia y cercanía al líder del CJNG, el Mencho o Ceguera Cervantes, inicialmente ligado a las autodefensas de la Sierra Costa. Se especula que su conocimiento del territorio y habilidades en armamento lo llevaron a unirse al CJNG. Esta organización criminal, el Cartel Jalisco Nueva Generación, es reconocida por su brutalidad y la propagación de videos macabros que muestran sus actos salvajes. Su objetivo es sembrar terror en todo aquel que se atreva a enfrentarlos. A pesar de la captura de algunos de sus líderes, la organización sigue expandiéndose, sembrando el caos y la muerte en su camino. A su cabeza se encuentra el sanguinario El Mencho o Ceguero Cervantes. El misterio que rodea a esta organización y sus líderes es oscuro y profundo. El CJNG ha convertido el asesinato masivo, la tortura de sus adversarios y la macabra exhibición de cuerpos en las calles en su método de comunicación, una advertencia de que han llegado para quedarse. Se estima que el CJNG es responsable de la mayor cantidad de muertes de criminales, civiles y fuerzas de seguridad en la historia de la lucha de México contra el narcotráfico. Además de los atentados contra las autoridades, la violencia de este cartel ha alcanzado a civiles inocentes. El líder, conocido como El Mencho, fue el autor de la cruenta muerte de una niña y un niño de 10 años, quienes fueron víctimas de una explosión mientras eran grabados por los teléfonos de sus sicarios. Estos actos de crueldad extrema han elevado los enfrentamientos entre facciones narcos y las milicias mexicanas a niveles de agresividad inauditos. Para empeorar la situación, los miembros del CJNG están armados como una fuerza paramilitar temible. Informes oficiales destacan la posesión de lanzacohetes RPG-7, lanzallamas industriales, rifles de asalto, vehículos blindados y más de 3 millones de cartuchos de munición. Este impresionante arsenal está diseñado para infundir el terror en sus enemigos. Con su conocimiento táctico y estratégico y la disposición de recurrir a la violencia como medio de negociación, el CJNG ha cambiado irremediblemente el paisaje del crimen organizado en México. Desde 2019, el Mencho ha estado empeñado en apoderarse de los municipios de Chinicuila, Cualcomán, Aquila y Tepalcatepec, convirtiéndose en una amenaza nacional. Este cartel ha perpetrado ataques en diversos municipios, sembrando el terror en Aguililla, Buenavista, Los Reyes, Peridán, Jacona, Cotija, Tocumbo y Tinguidín, por mencionar solo algunos de los lugares más afectados. La región había experimentado un relativo alivio tras los atentados del 7 de junio, pero lamentablemente la violencia ha regresado. Grupos de sicarios, en ocasiones encapuchados, patrullan las calles con sus imponentes vehículos acorazados. En respuesta, la población y las fuerzas militares locales y federales han intensificado su vigilancia. La fuerte de la violencia se acompaña de nuevas amenazas del Mencho contra quienes una vez lideraron los grupos de autodefensa que osaron desafiarlo. Las comunidades de Michoacán, así como los estados vecinos de Jalisco y Colima, son testigos de un oscuro poder que se adueña de sus vidas, sumiendo a la región en un clima de inquietante incertidumbre. Las caravanas, lideradas por vehículos blindados, conocidos como monstruos, en los narcos, aterrorizan a la ciudadanía mexicana. La inscripción de FCJNG adorna un escudo de calavera con boina, visible en la puerta del conductor. Se trata de una Ford Raptor blindada, con placas de acero en las ventanas y en el frente sobresale un cañón metálico de un fusil Barrett calibre 50. Como si fuera un desfile infernal, estos vehículos avanzan lentamente por estrechas calles de las colonias, grabando todo a su paso. El conductor de un Jeep gris que sigue a la caravana saluda al camarógrafo y más tarde comparte el material en TikTok, dejando en claro que aquí, en ese lugar, el Cartel Jalisco Nueva Generación tiene el control absoluto. A pesar de las advertencias de la población y las autoridades, el CJNG ha reactivado el envío de sicarios y armamento por vía aérea hacia Aguililla, su principal y único centro de operaciones en el estado. Los habitantes han notado que muchos de estos sujetos armados son extranjeros, identificados por su acento, idioma y rasgos físicos que sugieren su procedencia de Guatemala, El Salvador y Haití. Además, se ha denunciado que han establecido campamentos y centros de entrenamiento en armamento y explosivo de este pueblo.
Los pobladores se han visto atrapados en medio de una lucha descontrolada y se sienten amenazados cada segundo por el grupo criminal liderado por Nemesio, el Mencho o Ceguera Cervantes. ¿Tú qué opinas de esto? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.